Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a este segundo servicio. Ha sido un gozo poder estar en el primero, así que espero que también lo pueda hacer con ustedes aquí en este segundo servicio. Amén. Y quiero saludar también a los hermanos y familiares, amistades que están conectados a través de la transmisión. Que Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Sí? Muchos saludos para todos. Le pido por favor que me acompañe un momento a un tiempo de oración antes de dar la lectura bíblica y comenzar con el mensaje de esta mañana. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu infinito amor, por tu presencia, Señor mi Dios, que sostiene este mundo que en su gran mayoría te ofende con su vida, con sus actitudes, con sus decisiones, pero tú sigues sosteniendo, Señor, tu creación. Y te damos gracias a nosotros, tus hijos, porque en medio de ellos siempre nos provees esperanza, consuelo, gozo y fe, Señor mi Dios, para poder nosotros mantenernos firmes en tus caminos. Tu palabra sea una bendición para nosotros en esta mañana y oramos por toda persona que la escuche con atención aquí en nuestra congregación o en otras que el día de hoy también se reúnen, Señor. También le pedimos que tenga misericordia y le provea consuelo a todas las personas que hayan sido afectadas por el sismo de esta mañana en nuestro país, que usted sostenga a los niños, a los ancianos, a las mujeres embarazadas y a toda persona, Señor mi Dios, que necesite de tu misericordia. Gracias le damos, Padre, y dejamos este tiempo para que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer los versículos del 4 al 7, por favor, de la carta a Filemón. Estamos predicando ya el tercer domingo de esta carta, ¿sí? De Filemón. Y vamos a continuar hasta terminarla. Vamos a leer entonces del versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Vamos a continuar en esta mañana esta serie de temas acerca de la iglesia. El propósito de todos estos temas que hemos comenzado desde hace 3 meses, creo yo, tienen el propósito de que conozcamos bien qué es la iglesia, ¿sí? Y qué espera Dios de la iglesia. Es decir, qué espera Dios de nosotros, los que congregamos en una iglesia local. Y espero que estos mensajes usted los escuche, y no solamente el día de hoy, sino que les quiero pedir algo especial a los hermanos que son miembros de esta congregación, que puedan volverlos a escuchar en un tiempo libre que tengan. Sé que hay tiempo libre, sé que a veces trayecto al trabajo, de regreso, en el camino, no lo sé. Muchos estamos allí en las redes sociales y pueden entonces de repente abstenerse de eso y volver a escuchar los mensajes. Estos mensajes están en el canal de la iglesia, en el canal de YouTube. Ahí usted los puede encontrar y va a poder entonces volver a refrescar, porque si la palabra de Dios es expuesta con un tema, estos temas se traen a la congregación
producto de buscar a Dios en oración, y así es como el Señor va poniendo los temas que uno va predicando. Porque la iglesia no es del pastor, la iglesia pertenece a Cristo, Él es la cabeza, y Él es el que tiene un propósito y un plan para que la iglesia se encamine correctamente. Entonces los miembros locales de la iglesia tienen la responsabilidad de oír y de poner en práctica. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto de lo que usted ha escuchado desde que hemos comenzado estos temas de la serie La Iglesia, usted lo ha puesto en práctica? ¿Cuánto de lo que ya hemos venido predicando desde, creo yo, desde junio, julio, empezamos con la serie La Iglesia, comenzamos con la declaración de Jesucristo y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿se acuerdan? Entonces, desde allí todos los temas que usted ha escuchado, ¿cuánto de eso usted ya ha puesto en práctica en la congregación? Yo a eso lo quiero hacer reflexionar antes de continuar, ¿sí? Para que por favor usted pueda en oración pedirle al Señor que le ayude a poner por obra lo que está escuchando. Amén. Hoy estamos en una serie que está relacionado con la iglesia, pero hablando de la familia de Dios, ¿sí? Este es el tercer mensaje de la familia de Dios, la iglesia como familia de Dios, y hoy vamos a ver que la relación con Dios produce inevitablemente un amor hacia mis hermanos, ¿sí? Es el tema en esta mañana. Hemos visto los domingos anteriores a través de esta epístola a Filemón, de los versículos del 1 al 3, hemos visto dos cosas y las podemos resumir, cómo el poder del evangelio ha obrado en el carácter de los miembros de la iglesia y han aprendido a amarse como hermanos, ¿sí? Amarse como hermanos, y como hermanos amados juntos están trabajando en la obra del Señor. Después hemos visto la semana pasada cómo el poder del evangelio ha obrado en el corazón de los hermanos para expresarse un saludo centrado en Cristo, un saludo centrado en Dios, con deseos sinceros y profundos entre los miembros de la familia de Dios también. El deseo de la gracia de Dios, el deseo de la paz de Dios con todos los hermanos. Ese fue el tema de la semana pasada, ya que vamos a vivir aquí en la tierra mucho tiempo, hermanos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo cree usted? No lo sé, ¿verdad? No lo sabemos, ¿no? Pueden suceder muchas cosas. Anoche ha habido un sismo que nos ha despertado en la madrugada. Puede haber sido más fuerte y puede haber dado fin a nuestra vida física, pero no a nuestra vida eterna, porque ella está asegurada en Cristo Jesús. Amén. Pero mientras Dios nos dé vida y mientras estemos congregando en la iglesia local, tenemos que aprender cómo vivir como Dios espera que vivamos, ¿ok? Por ello, entonces, hoy vamos a ver que mi relación hacia Dios tiene que producir fruto abundante en mi relación horizontal hacia los hermanos en Cristo Jesús. Filemón es uno de los personajes a quienes estamos señalando, y quiero, por favor, antes de comenzar con el versículo 4, quiero que vayan a Colosenses capítulo 4, Colosenses capítulo 4, versículo del 7 al 9. Colosenses capítulo 4, versículo del 7. Dice así la Escritura: todo lo que a mí se refiere, está escribiendo Pablo, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. ¿Ya? Recuerden allí, Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Con quién? ¿Qué dice ahí? ¿Con quién, hermanos? Onésimo, ¿no? ¿Ustedes están leyendo? ¿Sí? ¿Con quién dice ahí? Con Onésimo, muy bien. Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber, dice, ¿sí? Muy bien.
La semana pasada les di un poquito del marco histórico de la epístola a Filemón. Y les dije que esa epístola se escribió más o menos entre el 60 y 62 después de Cristo. El Espíritu Santo inspira a Pablo, que está en la cárcel en Roma, y por ese mismo tiempo se escribe también la carta a la iglesia que está en Colosas, a los colosenses, a los hermanos que están allí. Y la iglesia que está en esta ciudad de Colosas está congregando en la casa de Filemón, ¿ya? Entonces son cartas paralelas. Hay una carta dirigida a toda la iglesia en Colosas y también hay una carta dirigida personalmente a un miembro de la iglesia, al dueño de la casa donde está congregando la iglesia, ¿ok? Así es que, ¿con quién envía Pablo esta carta? Con Tíquico. Tíquico es el que va llevando la carta, la epístola a Filemón y la epístola también a la iglesia de Colosenses. Y juntamente con Tíquico, ¿quién va? ¿A quién envían? A Onésimo, ¿sí? A Onésimo. Así es que eso es importante mencionarlo para que podamos un poquito traer una ilustración, pero no cualquiera, sino dentro de ese marco, ¿ya? Así es que yo me imagino lo siguiente, sin salirme del marco bíblico y sin salirme del contexto bíblico, respetando el contexto histórico, ¿sí? Que llegó Tíquico con la carta y a la casa de Filemón, la iglesia se congrega, Filemón se sienta en primera fila, Tíquico pasa al frente con la carta a leerla, pero también Filemón ve que juntamente con Tíquico, ¿quién entra? Onésimo, su esclavo fugitivo, ha aparecido. Y entonces Filemón está ahí sentado quieto, escuchando el saludo, el mensaje de su maestro Pablo, que desde la cárcel escribe esta carta, ¿no? Pero yo creo que Filemón estaba en una lucha allí, ¿sí? ¿A qué hora terminará Tíquico de leer la carta para yo ir y arreglar cuentas con Onésimo? Porque se ha fugado, era mi esclavo y encima se fugó sustrayéndome algunas cosas. Pero ahí está Filemón, ¿sí? Y en esa sala, en su sala, también está Onésimo, ¿ya? Así es que él está escuchando. Y Tíquico lee la carta entonces y dice lo que ya hemos predicado del versículo 1 al 3, ahora del 4 al 7. Filemón todavía no sabe la gran sorpresa que se va a llevar, ¿ya? Y aquí comenzamos entonces para ver cómo el apóstol Pablo, a pesar de que está en la cárcel, de su corazón brotan acciones de gracias, brota una oración continua y un gran gozo, y se consuela al saber la relación que tiene Filemón con Dios y con sus hermanos, ¿sí? En esa parte vamos a centrarnos, ¿ok? Así es que el propósito en esta mañana, hermanos, es enseñarles, o mejor dicho, la palabra de Dios nos enseña que mientras más conocemos a Dios, el amor por los hermanos crecerá más y más y será causa de gran gozo y consuelo, aún para aquellos hermanos que estén pasando dificultades y pruebas, ¿ya? Vamos a aprender entonces cómo la familia espiritual somos bendecidos por Dios al experimentar el amor fraternal los unos con los otros. Y eso debe producir también en todos nosotros acciones de gracias, oraciones, gran gozo y consuelo, ¿ya? Hay algo que provoca y que motiva de una manera singular, de una manera especial, las acciones de gracias, las oraciones continuas y el gran gozo y el consuelo en el corazón de Pablo. Hay algo que motiva esto. ¿Qué cosa es? Es que la persona a quien él le compartió el evangelio hace mucho tiempo, a Filemón, y él creyó en el evangelio, esa persona, ese creyente, ese hermano está dando frutos. Filemón, ¿sí? Filemón está practicando en la iglesia una relación fraternal única con todos los hermanos,
Y esa relación fraternal única con todos los hermanos, ¿sí?, está trayendo múltiples bendiciones, múltiples bendiciones. Y eso es lo que a mí me llena de mucho gozo, de ver cómo Dios quiere ordenar nuestra mente y nuestros conceptos cuando nos acercamos a su evangelio, a su palabra, a su iglesia. Porque a veces nos acercamos al Señor por ver las bendiciones materiales, las bendiciones físicas, de salud, ¿sí? Y que no está mal. ¿Quién no desea pedirle al Padre que nos vaya bien? ¿Sí? Pero Dios, Él siempre está buscando algo muchísimo mejor, ¿sí? Él ha traído el evangelio a Colosas y ha llegado al hogar de Filemón, ¿sí?, para producir unas bendiciones que no son temporales, ¿sí?, unas bendiciones que el mundo no puede dar, unas bendiciones que no tienen límite. Una de esas bendiciones es el amor fraternal entre hermanos, ¿sí? El amor fraternal entre hermanos. Así es que esto es por un lado. Por otro lado, Dios está trabajando con Pablo, que está allí arrestado, y de alguna manera Dios no lo quiere dejar a Pablo en ese estado en el que está. Y Dios, que es soberano, de alguna forma, a través de alguien, le llega a visitar, hace que lo visiten a Pablo en la cárcel y le lleva noticias. ¿Con qué propósito? Con el propósito de parte de Dios que el apóstol Pablo, que está allí, se goce y estas noticias sean de consuelo a pesar de que está en esta situación privada de su libertad. Dios hace las cosas perfectas, ¿sí? Él hace las cosas perfectas. Entonces, hermanos, el versículo 4 dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, ¿sí? Podemos imaginar lo que significó para Filemón saber que Pablo lo estaba recordando siempre, continuamente en sus oraciones. Él le había compartido la palabra hace mucho tiempo y no sabemos cuánto tiempo es que ya no se veían, y no sabemos cuánto tiempo es que el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Y yo creo que Filemón, ahí escuchando esta lectura, debe haber producido en su corazón mucho gozo, mucha ternura. Saber que su maestro, su discipulador, no se había olvidado de él y que más bien todos los días lo recuerda. Y todos los días lo recuerda de una manera especial en esa íntima comunión que él tiene con Dios, ¿sí? En sus oraciones, dice, ¿sí? En sus oraciones. Así que podemos imaginar el impacto que esto causó en el corazón de Filemón, ¿sí? En el corazón de Filemón. Y es una bendición muy grande saber que otras personas nos recuerdan en sus oraciones. Es una bendición inigualable, ¿sí? Es una gran bendición que a usted le digan: hermano, estoy orando por ti, ¿sí? Hermano, te tengo presente en mis oraciones, ¿sí? Pero es de mayor bendición que usted le diga a otro hermano eso, ¿sí? Y que no usted espere que otro le digan, sino que usted le diga: hermano. Entonces, estamos viendo aquí una familia, ¿sí? Una familia aquí. Hemos visto la semana pasada en una familia, entonces se desea lo mejor. Y algún caso de aquí, de nosotros, en algún momento puede ser como el caso de Pedro y de Juan, cuando ellos fueron a orar al templo a la hora novena, y allí en el templo había una persona necesitada que pedía limosna. ¿Y qué dice Pedro y Juan? No tengo oro ni plata, no tengo, hermano, qué darte, pero voy a orar por ti con fe en Dios, ¿sí? Puede ser que usted conozca la necesidad de un hermano, de una familia, de alguien que de repente necesite un apoyo material, económico, algo, y usted esté limitado, y Dios sabe, y Dios conoce, Él conoce perfectamente sus limitaciones. Si no le va a pedir a usted, entonces más de lo que usted no tiene. Y puede ser que usted no esté en las condiciones de apoyar, pero lo que usted no puede hacer y no se puede limitar es de orar por su hermano, de orar por esa familia, de orar continuamente por ellos, ¿sí? Eso debe sobreabundar en nuestros corazones, ¿sí? Eso debe brotar naturalmente, porque somos una familia en Cristo. Hermano, no tengo cómo ayudarte, pero te tengo en mis oraciones continuamente, ¿sí?
oro por ti, oro por tu esposa, oro por tu familia, ¿sí? Así es que esto produce realmente una bendición en quien lo escucha y es una adoración ante Dios, ¿sí? Es una adoración ante Dios. ¿Qué cuesta eso? Tiene un costo. Y a veces no nos gusta pagar el costo, porque hay que separar un tiempo, hay que estar quietos, hay que buscar un lugar, hay que postrarse, hay que tener fe, hay que tener un tiempo de oración. Y hay que dejar de orar por nuestras necesidades para orar por las necesidades del hermano que está pasando esos momentos difíciles. Ese es el costo. Morir a nosotros mismos y preocuparnos espiritualmente por el otro hermano. Es el costo que muchas veces no queremos pagar. Pero que el Señor espera que lo hagamos así, mostremos así nuestro amor por nuestros hermanos. ¿Quién es testigo de eso? La iglesia, los hermanos, el pastor, la congregación, los que están viendo por internet, no. El testigo de eso es Dios, ¿sí? El único, ¿sí? Ante Él. Así es que, hermanos, alegrémonos unos a otros, orando siempre los unos por los otros y dando gracias a Dios por tu vida. ¿Ya? Hay una razón aquí entonces, hay una razón que Pablo da, y es que Pablo dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Por qué? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, ¿sí? Aquí hay una razón que lo mueve a Pablo, ¿sí? En medio de esa situación difícil, a orar y dar gracias a Dios. Hay una razón. Esa razón es que Filemón tiene una fe hacia el Señor Jesús. Y esa fe hacia el Señor Jesús produce un amor para con todos los santos, ¿sí? Cuando uno lee esto aquí en el versículo 5, pareciera que no dijera eso, pero es una forma gramatical como está ordenada la oración. Y para verlo más claramente, vamos a Colosenses. Ahí está de repente más claro el orden de la oración. En el capítulo 1, en el versículo 4 está allí, ¿sí? Ahí está. Dentro de ese saludo. Y dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Ahí está la primera parte. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. La segunda parte dice, y del amor que tenéis a todos los santos, ¿sí? Ambas están dirigidas, la misma congregación está escuchando este saludo del apóstol Pablo, ¿ya? Entonces hay dos cosas, fe y amor, ¿sí? ¿Fe en quién? En Cristo Jesús. Y esa fe en Cristo Jesús produce amor a los hermanos, ¿ya? El amor es para los santos allí en la iglesia y la fe es hacia el Señor. Pablo menciona en la epístola de Filemón primero el amor y después la fe en Cristo Jesús, para dar a entender que ese amor tiene entonces una trazabilidad. ¿Y en dónde tiene su origen? Su origen lo tiene en la fe que se ha puesto en Cristo Jesús, ¿ya? Mucha atención porque esto es muy importante, ¿ya? El amor que se tiene entre los hermanos, hay que ver de dónde nace, dónde produce, cuál es su raíz, dónde está su origen, cómo así, ¿sí? Porque este amor que se tienen allí en la iglesia en Colosenses está dando fruto, dice, mire ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 5. Y a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, dice, ¿sí? Así es que esta fe, este amor está dando frutos en la iglesia de Colosas y está siendo conocida también por otros, ¿sí? ¿Ya? Está impactando en otros lados también, ¿sí? Este amor hacia todos los hijos de Dios, dice santos, y
Santos quiere decir apartados. Hemos sido apartados del pecado que nos condenaba, del mundo pecaminoso. Sí, hemos sido apartados. Hemos sido apartados por la gracia de Dios, por el Evangelio de Jesucristo. Hemos sido apartados, sí. Pero no hemos sido apartados para que cada uno practique su propio cristianismo, sino que hemos sido apartados, primero que todo, eso quiere decir la palabra santos, para ser consagrados a Dios, ¿ya? Así es que mi esposa y yo, cuando hemos llegado al Evangelio, después hemos comprendido que hemos sido apartados para que nuestro matrimonio sea consagrado a Dios, ¿ya? Así los jóvenes también, los adolescentes, el Señor ha tenido tanto amor, tanta gracia por ustedes, jóvenes y adolescentes, que los ha apartado, los ha salvado, ¿sí? Para consagrarlos a Él mismo, ¿sí? Entonces, su vida ha sido apartada del mundo, del pecado, ¿sí? Ha sido separado para Dios, pero para que usted, joven, señorita, adolescente, su vida, su cuerpo, su mente, sea consagrado a Dios, ¿ya? Entonces, todos los que estamos separados para Dios, dedicados para Dios, debemos tener fe en Dios para crecer en nuestro amor los unos con los otros, ¿sí? Así es que el origen de ese amor que se está practicando en la iglesia su origen lo tiene en la fe que se ha puesto en Cristo Jesús. La fe es el origen de la comunión cristiana. Si usted es un creyente de verdad y tu fe en Dios es cierta, tendrás comunión con los demás creyentes sin hacer acepción de personas, sin excluir a nadie, ¿sí? La fe te vincula con Jesucristo, tu Señor, tu Salvador, pero también te une a los otros hermanos en la iglesia, ¿sí? A los demás hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Esta unión es la común fe que se tiene, ¿sí? Entonces, ¿de dónde parte este amor? Parte entonces de la fe que se ha puesto en Cristo Jesús, ¿ya? Y este amor, ¿sí? Entonces también Filemón lo muestra con los hermanos ahí en la iglesia en Colosas. Es un amor, y este amor que se menciona aquí es el amor ágape. El amor ágape. No es una simple experiencia emocional, es el amor con el que Dios, y únicamente Dios, nos capacita a todos nosotros para amarnos los unos a los otros, amar aún inclusive lo que no es amable y amar aún inclusive a la gente difícil de amar, ¿ya? Esa es la gracia que tenemos de parte de Dios nosotros, ese amor ágape, único, exclusivo, de Dios para sus hijos, para capacitarlos en amar, no solamente al que te saluda bonito, no solamente al que te hace un favor, no solamente con el que has encontrado empatía, sino que este amor es para con todos los hermanos, inclusive para aquel hermano, aquella hermana con la cual no te estás llevando bien todavía, ¿sí? Pero esto es lo que nos diferencia a nosotros los creyentes, tener una actitud benevolente hacia otros por encima de las diferencias que puedan tener con nosotros, ¿ya? Ese es el amor ágape, ¿sí? El amor ágape, ¿sí? Y ese amor ágape es único porque es producto no de los hombres, es producto del Espíritu Santo que mora en ti, ¿sí? Si el Espíritu Santo mora en ti, tienes ese amor ágape, no lo niegues. No es que entonces, no, yo con todos los hermanos de acá, de este lado, sí, bien, chévere, me llevo bien con ellos, sí, pero con el hermano de allá, no. Entonces, eso hay que romper esas barreras, hay que destruir esos pensamientos que no glorifican a Dios, ¿sí? Porque el hermano que está allí o la hermana que está allí también tiene el mismo Espíritu Santo que tú tienes, ¿sí? Y ambos tienen ese amor ágape. Entonces, lo que tienen que hacer es empezar a acercarse, empezar a saludarse, un saludo como hemos aprendido la semana pasada, un saludo centrado en Dios, un deseo, hermano,
Tú y yo congregamos en la misma iglesia, usted y yo hemos sido salvos, usted se ha bautizado también, yo también, estamos congregando en la misma iglesia, pero tenemos un distanciamiento, hermano, así es que oremos para que la gracia de Dios nos llene, ¿sí? Y podamos nosotros ir creciendo en nuestra relación como hermanos que somos, ¿sí? La solución no es me distancio, la solución no es lo evito, la solución no es entonces huyo y me voy a otra iglesia para no ver más a ese hermano. Esa no es la solución. Puede ser tu solución humana, pero Dios que está en los cielos te ve que tú estás atado en esa situación y vas a estar atado para toda la vida hasta cuando no resuelvas esa situación, ¿sí? Así es que este amor ágape es producto de la obra del Espíritu Santo de Dios. El amor ágape, escucha bien, es imposible que lo experimente y lo viva un no creyente. Ya dije la razón, porque es producto del Espíritu Santo. El no creyente que viene a la iglesia podrá mirar, podrá ser testigo cómo nos amamos, cómo nos tratamos, ¿eh? Él podrá mirarse, podrá asombrarse, podrá mirar. Acá hay algo raro, ¿sí? Pero no lo puede vivir. Y no lo va a vivir y no lo va a practicar hasta cuando Cristo vive en él, ¿sí? Él lo podrá desear, él podrá muchas cosas ver, pero hasta el día en que él no reconozca a Cristo como Señor y Salvador, no lo va a poder vivir y no lo va a poder experimentar. Pero los que ya hemos rendido nuestra vida al señorío de Cristo, desde ese día lo experimentamos y vivimos ese amor ágape, ¿sí? Y con ese amor ágape nosotros podemos amar a todos los hermanos, ¿sí? Aún inclusive a los que son un poquito difíciles todavía, pero el Señor nos da de su paz, de su gracia para llenarnos de paciencia, un poco de tolerancia, un poco entonces de esperar que el Señor obre para poder relacionarnos, pero nuestro deseo, nuestra meta debe ser llevarnos bien con todos los hermanos, porque eso es lo que demanda Dios, ¿sí? Eso es lo que demanda. Dice amor para con todos, dice, no con unos cuantos, no con unos cuantos, sino con todos dice, ¿sí? Así que Filemón está ahí sentado en primera fila, como yo le digo, él está esperando a qué hora termina Tíquico para ir y arreglar cuentas con Onésimo. ¿Cómo se arreglan esas cuentas entre un dueño y un esclavo que se había fugado? Castigo físico, ¿sí? Y hasta la muerte podía ser. Pero Filemón no es cualquier persona. Él ahora es una nueva criatura, es un nuevo creyente. Está sentado allí escuchando con atención el mensaje inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando un creyente está sentado con atención escuchando el mensaje de la palabra de Dios, eso que está sintiendo por dentro, como Filemón por Onésimo, va menguando y el Señor lo va poniendo en orden, ¿sí? Esa es la bendición de escuchar la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Esa es la gran bendición de escuchar con atención la palabra de Dios, que nunca vuelve vacía. Amén. La contribución de parte del servicio, del ministerio de Filemón allí, ¿sí? Su amor que está manifestando para con todos, entonces, es algo práctico, ¿sí? ¿Por qué? Práctico de parte de Filemón, porque él abrió la puerta de su casa para que ahí se congregue la iglesia. Tenía plata, tenía dinero, sí, lo sabemos, entonces seguramente también estuvo ayudando a muchas personas con su dinero, su plata, ayudándoles, sí. Pero no solamente de esa manera, sino que Filemón también, su aporte en la obra de Dios no solamente era material, sino que también estaba atendiendo las necesidades espirituales de los hermanos, porque vemos después al final del versículo 7 que Pablo dice: tengo gran gozo y consolación en tu amor, Filemón, porque por ti, oh hermano Filemón, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces su ministerio, su servicio, no solamente es material, sino que él está ayudando a los hermanos también en sus necesidades espirituales, ¿ya? Ese es Filemón, entonces, ¿sí? Y puede ser que Filemón se sienta como que ya ha alcanzado pues un nivel, ¿no? Un nivel espiritual, un desarrollo y que se puede dormir en sus laureles ahí en su fe y decir, bueno, ya yo alcancé una madurez, ya he aprendido entonces lo que el Señor demanda de mí,
estar en la obra, participar, abrir mi casa, amar a los hermanos, a todos, y veo que estoy entonces haciendo la voluntad de Dios, y encima estoy escuchando eso de mi maestro que me ha escrito esta carta. Bueno, entonces él se siente de repente halagado ahí sentadito, ¿sí? Pero Pablo está, después de este saludo y de hacerle ver a Filemón cómo lo ama y cómo ora por él, por el motivo de su fe y de su amor, ahora va a venir una prueba para Filemón, ¿sí? Una prueba para seguir creciendo, ¿ya? Así que cuando nosotros creemos que ya hemos alcanzado una madurez, que tenemos tantos años de creyentes y que asistimos a la iglesia, participamos, ofrendamos, damos aquí, apoyamos allá, visitamos a un hermano. Si creemos que el Señor ya ha acabado su obra en nosotros, estamos equivocados. El Señor va a traer una prueba para justamente probarnos allí, y lo que el Señor espera que Filemón es que él siga creciendo en su fe, en su conocimiento y en su práctica de amor. Porque Filemón, tú has venido practicando esto con todos los hermanos, con todos los santos allí, por eso, gloria a Dios por ello, yo doy gracias a Dios por ello. Y ahora, hermano Filemón, eso es lo que va a preparar Pablo para lo siguiente. Ahora con esta misma práctica que tú tienes ahí en tu casa con todos, te voy a enviar un hermano más para que tú también le demuestres ese mismo amor. Y ese hermano es Onésimo. ¿Ah? ¿Qué les parece? Son las pruebas benditas de Dios para hacernos crecer. Así es que Pablo ora que esta participación en la que él acaba de elogiar a Filemón pueda ser muy efectiva y Filemón dé un paso más en su fe. Un paso más en su fe, ¿sí? Que Filemón crezca en la comunión con los hermanos y siga siendo generoso en aquellas manifestaciones prácticas del amor fraternal que son la consecuencia de su fe en Jesucristo, ¿sí? Y Filemón, tú no te puedes estancar allí, ¿sí? Tienes que seguir dando fruto y más fruto de tu fe en Cristo Jesús. Ahora vas a hacer lo mismo con un hermano nuevo en la fe, llamado Onésimo, ¿sí? Esta es la manera indirecta, pero muy sabia, de parte de Pablo, que está preparando el camino para la petición a Filemón de que reciba amorosa y generosamente a Onésimo. Y eso lo vamos a ver en los próximos domingos, ¿ok? Pero hay algo en lo que tenemos que entender y comprender. Esa fe, que es producto del amor que está practicando Filemón, no es una fe emotiva, no es una fe emocional, ¿sí? Esa fe tiene un fundamento, y lo que dice el versículo 6 dice lo siguiente: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Dónde nosotros encontramos el conocimiento de todo el bien? ¿Dónde encontramos el conocimiento de todo el bien? En las Escrituras, en la palabra, ¿sí? Y dice ahí que está en vosotros por o en Cristo Jesús. ¿Okay? Así es que esta fe tiene un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? El conocimiento de la palabra de Dios. Vamos nuevamente a Colosenses, capítulo 1. Versículo 9 en adelante. El siervo que el Espíritu Santo está inspirando es el mismo, es Pablo, es el mismo, ¿sí? No se olvide, es el mismo que escribe esta carta a Colosenses y la misma que le escribe a Filemón. La iglesia de Colosas está congregándose en la casa de Filemón. Filemón no es el pastor, Filemón es el dueño de la casa que ha dado su casa. El pastor, según el contexto bíblico, es Epafras, ¿ya? ¿Qué dice aquí el versículo 9? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir
Pedir, ¿qué cosa? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que lo que Pablo no cesa de orar todos los días por Filemón y por la iglesia, ¿sí?, es que sean llenos ¿de qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios. En toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia espiritual. Que sean llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿para qué? ¿Y por qué Pablo ora de esta manera todos los días? ¿Por qué? ¿Para qué es el conocimiento de la palabra de Dios? El versículo 10 da la respuesta. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, ese conocimiento que tenemos que obtener de la palabra de Dios tiene un propósito, para andar como es digno del Señor. Y andar es justamente relacionarnos. ¿Cómo nos relacionamos entre hermanos en Cristo primero que todo? Porque pertenecemos a una familia, tenemos un mismo Padre, un mismo Salvador, un mismo Espíritu, ¿sí?, un mismo bautismo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos saludamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos tratamos? ¿En honor, respetándonos, en alta estima, deseándonos que abundemos en la gracia de Dios, en la paz de Dios, orando continuamente por sus necesidades, animándonos unos a otros? Entonces, esas cosas no suceden y no se practican. ¿Por qué? Porque falta estar llenos del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando nosotros nos exponemos a ella, brota, da fruto, nunca vuelve vacía, ¿sí? Nunca vuelve vacía, da un fruto. El fruto es que ande como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, dice, agradándole en todo. ¿Y cómo está dando fruto Filemón? Amando a unos, a todos, dice, ¿no? Filemón está amando a todos, ¿ya? Así es que, mis amados hermanos, la frase indica que el conocimiento del bien constituye el ambiente en el cual Filemón está desarrollando su práctica común allí en la iglesia, ¿sí? No se trata entonces de alabar a Dios, adorar a Dios solamente, levantar las manos y de repente quebrantarse por ese momento especial, quizás, ¿sí?, y decir yo adoro a Dios, yo alabo a Dios, y me ha llenado el tiempo de la adoración, de la alabanza, y después no tengo una relación correcta con los otros hijos de Dios y simplemente me retiro de lejitos nada más, entonces, y no tengo una comunión, no me mezclo con mis hermanos, no estoy allí envuelto en toda esa dulce comunión que Dios espera. Eso no es así, ¿sí? No debe ser así, sino que si yo digo que amo a Dios, si yo digo que tengo fe en Dios, y el Señor escucha todo eso, pero tu corazón puede ser engañoso, pero el de Dios no. Dios espera y te mira a ver, ¿y cómo se está relacionando Gilmer con la hermana, el hermano, los hermanos allí? A ver, ¿los está amando? ¿Los está tratando bien? ¿Su corazón realmente es sano para con ellos? Ese es el fruto verdadero del conocimiento de la palabra de Dios, de crecer en la fe, ¿sí? De crecer en la fe, ¿okay? Y eso es lo que Filemón nos está mostrando con su forma de llevar su vida espiritual allí en la iglesia, ¿sí? Por lo tanto, ese conocimiento sí es eficaz, eso es lo que dice aquí, ¿sí? Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien. Ese conocimiento sí es eficaz. No es un conocimiento que escucho y entra y sale por otro lado, no. Sino que cuanto más crecemos en la fe, tanto más debemos manifestar el amor de Cristo a nuestros hermanos. Mientras más yo crezco en mi fe, mientras más yo conozco de Dios, mientras más yo conozco del Señor, de su persona, de sus atributos, ¿sí? Entonces ese conocimiento debe dar fruto en abundancia en mi amor con mis hermanos en Cristo Jesús. ¿Y cómo amo a mi hermano? ¿Cómo lo amo? En el lugar donde Dios nos pone a congregarnos, ahí en ese lugar, ¿sí? Allí voy, allí participo, allí asisto, ahí lo veo, ahí lo miro a la cara, lo miro a los ojos, ahí lo veo cómo camina,
ahí lo veo, entonces veo su rostro, ahí veo si está alegre, si está triste, si está meditabundo, si está preocupado o está lleno de gozo, ¿sí? Y si lo veo meditabundo, preocupado, entonces me acerco yo y le pregunto cómo está, o le doy unas palabras de ánimo, lo conforto, como Filemón estaba haciendo con todos los hermanos allí. Esa es la evidencia de que mi fe está creciendo y de que mi conocimiento de Dios es producto de esa fe que crece, ¿sí? Esa es la forma, ¿sí? Como Dios espera, ¿sí? Es proporcional entonces. Mientras más digo que tengo fe en Dios, mayor debe ser mi amor por mis hermanos, ¿sí? Eso es lo que Dios nos enseña. Eso es lo que brota de un corazón de un hombre, de una mujer que está lleno de la palabra de Dios, ¿sí? Todo el bien que está en vosotros, dice allí, ¿sí? Es decir, que en el crecimiento en amor fraternal es consecuencia de nuestro crecimiento en la comprensión del poder del Evangelio, ¿sí? Del poder del Evangelio en el corazón de cada uno de nosotros. De ese poder del Evangelio que ha transformado nuestras vidas, ¿sí? Cuando crecemos en ciencia y conocimiento, no solo acumulamos conocimiento académico de doctrinas, teologías, sino que penetramos en las riquezas abundantes de la palabra de Dios, de tal forma que adquirimos una comprensión mayor de su propósito para nuestras vidas, ¿sí? Y de su voluntad para nuestras vidas. Y la voluntad de Dios es que nos amemos como Él nos ha amado, ¿sí? Nos amemos unos a otros. Pobre Filemón, ¿sí? Ahora tiene que demostrarlo, ¿sí? Pablo sabe que Filemón es un hombre generoso, un creyente que ha crecido a tal punto de reflejar en su vida el amor de Cristo, su auténtica comunión con los hermanos también allí. Pero Pablo desea que Filemón crezca aún más en las manifestaciones prácticas del amor. Lo desea porque entonces Filemón le dará una correcta bienvenida cordial a Onésimo, su esclavo fugitivo, mientras Filemón está ahí luchando todavía, ¿verdad? Pero la palabra de Dios está operando, está obrando, ¿sí? Preparando su corazón. El Espíritu Santo está obrando en el corazón de Filemón para que dé fruto. El fruto de que ese conocimiento, ¿sí? No lo voy a hacer a un lado. Y ahora sí, terminó todo. Bueno, chao hermanos, cuídense todo mucho. Entonces sí, terminó la prédica, todo. Onésimo, ven para acá. Castíguenlo. No, o mátenlo. No. Esa es la prueba de que va a pasar Filemón, ¿ok? Por el lado de Pablo hay un gran gozo y un gran consuelo. Porque Filemón está practicando realmente su fe ahí en su casa, ¿sí? Y Filemón es un hermano que en los tiempos de adversidad que estaban pasando otros hermanos, por su palabra, por su amor, por sus palabras de ánimo, él le ha dado descanso y ha confortado los corazones de estos hermanos que estaban cansados y atribulados. Y quienes gracias a las expresiones de Filemón encontraron un nuevo ánimo, una nueva fortaleza, una nueva esperanza que lo renovó. ¿Cuántos pueden dar testimonio aquí que un hermano se te acercó y te dijo, hermano, ánimo, fortaleza? Hermano, no pierda la esperanza, ¿sí? Hermano, tranquilo, vamos a orar por ti, ¿sí? Un abrazo, ¿sí? Algo, ¿sí? ¿Cuántos pueden dar testimonio que eso los ha animado, los ha fortalecido? ¿O cuántos también pueden dar testimonio que nunca escucharon eso? También pueden haber esos casos, ¿verdad? Porque nos centramos solamente en nosotros mismos y nunca miramos al hermano, a la hermana que está aquí, entonces para preocuparnos, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando contigo? Interesarnos los unos a los otros. Pero es una bendición practicar lo que Filemón estaba practicando, porque con su ministerio, ¿sí? A todos los hermanos, todos los que estaban atribulados y cansados, entonces encontraron una renovación de su fe y de su esperanza, gracias a la palabra y gracias a la hospitalidad y gracias al ministerio de Filemón. Entonces Filemón era un siervo de Jesucristo que estaba siendo usado por Jesucristo mismo, quien él mismo dijo lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿sí? Esa es su palabra, y él es fiel a su palabra,
y Él cumple su palabra, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que hoy que no está Jesucristo aquí en la tierra, cómo es que Él nos va a hacer descansar? ¿Cómo es que podemos ir a Él todos los trabajados y cargados que Él nos va a dar descanso? ¿Cómo lo va a hacer si Él hoy está sentado a la diestra del Padre? Lo va a hacer a través de un Filemón. Lo va a hacer a través de un hijo de Dios que está creciendo en la fe, que está creciendo en el conocimiento, ¿sí? Así es como vemos nosotros que la palabra de Dios es viva y eficaz, que nosotros predicamos a un Dios vivo, ¿sí? Que nosotros no tenemos entonces una fe muerta, no, sino que nuestra fe es viva, ¿sí? Adoramos a un Dios vivo y practicamos una fe viva, ¿sí? De esta manera. Entonces, cuando nosotros somos obedientes, cada uno de nosotros somos obedientes, queremos hacer la voluntad de Dios, para que otros hermanos que están trabajados y cargados, o otras personas que están trabajadas y cargadas, lleguen a los pies de Cristo a descansar, Dios va a usar tu vida. Dios va a usar tu vida. Si tú estás diciendo que amas a Dios, si tú estás adorando a Dios, Dios va a usar tu vida, ¿sí? Y Dios quiere que esas manifestaciones se den dentro de su iglesia, primeramente, ¿sí? Las noticias de cómo está creciendo Filemón y la iglesia de Colosas han producido un gran gozo y una gran consolación en el corazón de Pablo, ¿sí? Pablo está preso, está limitado, emocionalmente difícil su situación, ¿sí? Privado de su libertad, mirando su realidad inmediata y no hay nada allí que le cause alegría y mucho menos consuelo. Pero cuando él escucha la noticia de cómo está el hermano Filemón, a quien le compartió el evangelio, cómo está la iglesia que está en su casa, cómo están los hermanos, ¿sí? Y le trae las noticias, están creciendo en la fe, están creciendo en el conocimiento de la palabra todos juntos, están estudiando todos juntos, y están creciendo más, están conociendo más de Dios y se están amando todos juntos, ¿sí? Entonces, esa noticia que Pablo recibe, a pesar de estar solo, a pesar de estar privado de su libertad, eso le produce a él un gran gozo, ¿sí? Porque puede ver que el evangelio de Jesucristo es un evangelio vivo, un evangelio que trae vida y vida eterna, ¿sí? Porque el evangelio de Jesucristo está dando frutos y fruto en abundancia, ¿sí? Por eso se goza él de ver eso, ¿sí? De ver que la palabra de Dios es viva y eficaz, que da frutos, ¿sí? Entonces él, a pesar de estar en esa situación, él se goza de ver la iglesia allí en Colosas, ¿sí? Que está dando frutos. Al enterarse entonces cómo se llaman sus hermanos, se consuela al saber que Filemón está siendo un instrumento útil en las manos del Señor para fortalecer a otros hermanos que lo necesitan. ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto para nosotros? Creo que si hemos estado oyendo con atención, ya algunas de ellas las hemos entendido en esta mañana. Pero la oración de Pablo en estos versículos del 4 al 7 indica que los creyentes somos objetos de inmensas bendiciones, ¿sí? De inmensas bendiciones. De inmensas bendiciones espirituales, de inmensas bendiciones en nuestras relaciones como hermanos, ¿sí? Dios nos ha hecho miembros de una familia con el propósito de amarnos unos a otros, de trabajar juntos, de desearnos todo el bien los unos a los otros, de que abunde la gracia y la paz de Dios en nuestras vidas para mantenernos unidos hasta cuando Cristo venga. Todo eso es lo que hemos visto, ¿sí? Pero ahora la palabra de Dios nos llama a lo siguiente: amarnos todos unos con otros. Pero antes de poder amarnos tenemos que crecer en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Que nuestro amor no sea solo de palabras, sino de hechos. Que nuestro amor sea expresado en ayudarnos y servirnos los unos a los otros. Y que esto no lo podremos lograr si no crecemos en nuestra fe hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así es que una vez más yo me dirijo a las personas que nos ven virtualmente. Tienen que buscar una iglesia donde congregar para que puedan cumplir esta voluntad de Dios en sus vidas, ¿sí? La mentira del enemigo, la mentira sutil del enemigo, porque él es así, él es así muy, muy sutil para engañar, ¿sí? Es de hacerle creer a los creyentes que la iglesia virtualmente se puede mantener y sostener y puede seguir creciendo. Es una mentira del enemigo, una mentira engañosa. Y yo quiero advertirle a mis hermanos de esta congregación de esa mentira, ¿sí?
Les quiero advertir de eso. Soy responsable de su fe, de su vida de ustedes ante el Señor. Yo voy a rendir cuentas a Dios algún día. Entonces quiero advertirles de este engaño del enemigo. No es el diseño de Dios la iglesia virtual. No es el diseño de Dios la iglesia virtual. El diseño de Dios es que ese conocimiento, ¿y cómo tenemos ese conocimiento? Aquí juntos, nos reunimos, el Señor da un don de maestro, se escucha, se enseña, se aprende juntos ahí, crecemos más en el conocimiento de Dios, en la fe, y después eso da fruto. ¿En qué? En que te amo, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Te comprendo, te entiendo, te tengo paciencia, ¿sí? Te animo, te fortalezco, te abrazo, ¿sí? Te voy, te visito, ¿sí? En eso da fruto, en eso da fruto. Oro constantemente por ti, sí, continuamente por ti. Eso se vive presencialmente, ¿sí? Presencialmente. Entonces, con mucho amor le digo a todos mis familiares, amigos y hermanos que están, entonces, que el diseño de Dios es este, mis amados hermanos, ¿sí? No vayamos a caer en las artimañas del enemigo, ¿sí? Si solo crecemos en el conocimiento de Dios, escuche bien esto para terminar un poco, ir cerrando, ¿sí? Si solo crecemos en el conocimiento de Dios y abundamos en doctrinas y teologías, pero no te relacionas con la iglesia, no la amas de una forma práctica, tal conocimiento es solo para tus propias metas egoístas y es un conocimiento que envanece. Es un conocimiento que envanece. Es un conocimiento que no trae frutos. Porque Dios nos quiere llenar de su palabra para que andemos como es digno del Señor, creciendo y dando frutos en todos, ¿sí? Y el primer fruto que Él quiere ver es que nos amemos unos a otros. Hoy debemos entender la importancia tanto de nuestra relación con el Señor como la que tenemos con nuestros hermanos. Ambas van juntas, no pueden ir separadas, jamás, no pueden ir separadas, ambas van juntas, ¿sí? Mi relación con Dios, ¿sí? Va junto con la relación con mis hermanos. Algunos creyentes se especializan en su relación con Dios, son muy piadosos, quizás muy sinceros, entregados a sus prácticas espirituales, en la asistencia a los cultos, en las oraciones y el estudio de la palabra y en su alejamiento de toda cosa mundana, pero parecen no haber entendido el compromiso que han adquirido en Cristo del amor fraternal hacia los demás creyentes. Algunos pueden llevar una fe así y piensan que están bien y no están bien. Sin embargo, si su relación con Cristo no demuestra en la comunión fraternal con los hermanos, es algo ficticio. Es algo ficticio, ¿sí? Si no amamos a nuestros hermanos, ¿a quién vemos? ¿Cómo podemos decir que amamos al Señor a quien no hemos visto? Tal persona está inventando para sí mismo un mundo místico y real para satisfacer su propia religiosidad. Si verdaderamente amamos a Cristo, esto se verá en las relaciones que tenemos con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos, ¿sí? Aquí, viéndonos, ¿sí? Saludándonos, contactándonos, ¿sí? Teniendo contacto físico. Una relación correcta con Dios no existe si no se manifiesta en relaciones correctas entre las personas. ¿Sí? Las dos cosas van cogidas de la mano. Filemón es la demostración de que estas cosas van juntas y son posibles, ¿sí? Son posibles. En él vemos a un hombre que crece en su fe en Cristo y en el conocimiento de Dios, y por eso es que es servicial, es generoso. Va a pasar una prueba, sí, y va a sacar 20. ¿Ya? Si no hay una auténtica manifestación de amor dentro de la comunidad de la fe, difícilmente tendremos una correcta relación con los de afuera. Porque si aquí nosotros no podemos dar fruto, ya que tenemos el mismo Espíritu Santo, escuchamos la misma palabra, ¿sí? Creemos en un Dios vivo, y no podemos dar fruto de estas buenas relaciones, difícilmente vas a poder tener una correcta relación con los de afuera, que no tienen el Espíritu Santo de Dios, que están muertos de sus delitos y pecados. Por más que los toques, entonces no están vivos espiritualmente para Dios. Entonces primero aquí aprendemos, tan perfecto es el diseño de Dios, yo me maravillo del diseño de Dios. Tan perfecto es Él en lo que hace, ¿sí? Que Él quiere que aquí aprendamos nosotros para que después entonces estemos capacitados para amar a los de afuera, ¿sí? Aunque estén muertos de delitos y pecados, soportarlos, amarlos y tener benevolencia con ellos. ¿Cuál es todo el bien que hay en nosotros por Cristo Jesús? Pablo apela a que Filemón recuerde esto y nosotros también debemos recordarlo. Tenemos que mirar atrás
y poder ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Yo tengo 15 años de creyente y aún recuerdo tan vivamente el día de mi conversión. Recuerdo al predicador, recuerdo la palabra que dijo, recuerdo la ilustración que hizo. Recuerdo el momento en que me puse de pie. Tenemos entonces que mirar hacia atrás, qué es el bien que Cristo ha hecho en nosotros. El precio que Él ha pagado en esa cruz, ¿sí?, por nosotros. Su encarnación, su humillación, su pasión, su muerte, ¿sí?, su sangre derramada allí en esa cruz del Calvario, sus manos clavadas y sus pies también, ¿sí?, y recibiendo toda la furia y toda la ira del Padre para librarnos de la condenación eterna. Tenemos que mirar eso, esa obra de Cristo, ¿sí? Luego recién podemos considerar toda su fidelidad el día de hasta hoy, ¿sí? Su provisión para nuestra vida, para nuestro matrimonio, lo que hemos llegado a ser hoy, lo que somos hoy, lo somos por la gracia de Dios. La paz con la que nosotros vivimos es una paz que viene de Dios. Su fidelidad en nuestras vidas, ¿sí?, y que nos ha colocado en su familia para disfrutar la comunión y la bendición del amor que recibimos a través de la familia en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que ver, considerar lo que Cristo ha hecho, ver su fidelidad a través de todas estas bendiciones. Y la contemplación de todas estas bendiciones debe impactar y transformar nuestras relaciones actuales como hermanos en Cristo que somos, ¿sí?, que somos de la misma familia y que pertenecemos a un mismo Padre. ¿Qué nos puede liberar entonces de las ataduras de nuestro egocentrismo y hacer que seamos generosos en nuestras relaciones fraternales? Comprender todo el bien que Cristo ya ha hecho por nosotros. Si eso no te puede liberar, seguirás siendo entonces creándote un misticismo religioso para ti mismo. Cuando crecemos en nuestra comprensión de la gloria del Evangelio, que ha hecho en nuestros corazones, vamos a desear más y más ser como Cristo, amar como Cristo, perdonar como Cristo, interesarnos por las personas como Cristo se interesó cuando Él estuvo aquí en este mundo. Y hasta el día de hoy Él sigue mirando entonces a los necesitados. Pero si no comprendemos nosotros la gloria del Evangelio, el poder del Evangelio, ¿sí?, no vamos a imitar a Cristo. No vamos a amar a nosotros mismos, o vamos a amar a un grupito nada más. Pero nos demanda amar a todos los santos, a todos aquellos por los cuales Cristo ha entregado su vida también. Para terminar, hermanos, dos cosas más. Si aprendemos y comprendemos ese poder del Evangelio, entonces podremos preocuparnos también los unos por los otros. Y cuando esto llegue a ocurrir, entonces Cristo será siempre glorificado, ¿sí? Cristo siempre será exaltado. Le daremos realmente la alabanza y la adoración a Él. La parte última tiene que ver con el consuelo. ¿Dónde estaba Pablo? En una cárcel, ¿sí? Pero dice que tiene gran gozo y tiene consuelo. Mira, hermano, usted puede estar atravesando momentos difíciles en su vida, bancarrota económica, pérdida del trabajo, adversidades, de repente una enfermedad crónica, una enfermedad oncológica. Pero si tú te centras nada más en esa situación tuya, no vas a experimentar lo que Pablo experimentó, un gran gozo y un gran consuelo. Porque Pablo no se quedó mirando allí solamente su limitación de su libertad, sino que él escuchó y se enteró cómo estaba la iglesia del Señor. Y el hecho de que la iglesia estaba creciendo en fe, que la iglesia estaba creciendo en el conocimiento de Dios, que la iglesia abundaba en amor, que Filemón era un hombre que reflejaba entonces a Cristo en su vida, ¿sí?, que él estaba confortando a los demás. Entonces Pablo escuchó eso, miró esa realidad de los hermanos en Cristo y a pesar de su condición, se gozó, mi hermano, y le trajo consuelo a su corazón.
No había un consuelo porque abrieran las puertas de la cárcel, no. Sino que él se consoló en ver el bien que tenía y estaba atravesando la iglesia de su Salvador, de su Cristo, de su Curio, ¿sí? De su Señor, ¿sí? Entonces tú puedes estar atravesando todas estas cosas, pero si preguntas cómo están tus hermanos en la iglesia y recibes noticia de que están creciendo, los niños están avanzando, los adolescentes están reuniendo, los jóvenes también, las mujeres estudian, los varones estudian, ves que hay hermanos que se reconcilian, ves que hay nuevas personas que vienen, entonces puede ser que tú estés en una situación muy difícil, pero esto te debe producir gozo y esperanza allí, porque ves entonces que el Señor sigue obrando. El Señor sigue obrando, ¿sí? Pero si eso no te produce gozo y esperanza, entonces, porque es la obra de Dios, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, tenemos que aprender mucho del apóstol Pablo, de Filemón, de la palabra, de las escrituras, de todo esto, ¿sí? Que el Señor nos ayude a poder poner en práctica todo esto. Estas cosas no son fáciles de entender con nuestra mente, pero son difíciles de practicar, ¿verdad? En la vida diaria, a causa de nuestro egocentrismo y nuestra carnalidad y nuestra naturaleza. Pero queremos aprender, iglesia del Señor, a través del ejemplo de Filemón, a través del ejemplo de Pablo, ¿sí? Que queremos ser fieles a nuestros compromisos de amor fraternal, fe y comunión en la iglesia. No queremos profesar una fe teórica. No queremos vivir una fe infructífera. Y tampoco queremos vivir una fe ficticia, sino una fe auténtica, verdadera, porque es una fe que proviene de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. ¿Sí? Que es viva y eficaz. Así que estamos llamados a amarnos los unos a los otros y a servirnos los unos a los otros, a preocuparnos los unos por los otros, a orar los unos para los otros y a alegrarnos y gozarnos entonces de lo que Dios está haciendo en la iglesia, ¿sí? Y no quedarme solamente con mis adversidades y mis problemas, sino ver que Dios está obrando. Dios está obrando, ¿sí? Vamos a orar entonces y vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta mañana, haciendo una reflexión a los miembros de la congregación, a que pensemos en esta meditación y podamos nosotros tomar decisiones de que Dios nos ve como una familia, ¿sí? Y que el Señor quiere seguir añadiendo a esta familia a más personas, pero que nosotros tenemos que dar fruto de ese amor y de ese servicio, de esa preocupación, ¿sí? De ese amor fraternal, ¿sí? No es crecer en un conocimiento simplemente para tener títulos de teología, de doctrina y entonces y que me vean allí, no, ¿sí? Sino que, Señor, quiero crecer más para conocerte más y aprender a amar más a mis hermanos, más a mi iglesia. Aprender a tenerle paciencia, aprender a que me tengan paciencia, aprender a perdonar, aprender a todo el bien que tú tienes para nosotros. Y vamos a orar, ¿sí? Y también invito a las personas que están, los hermanos que están en sus casas, también pueden acompañarnos en esta oración. Señor, te damos gracias, te alabamos, te adoramos por tu palabra tan rica, tan abundante, tan llena de autoridad, Señor, y a veces nos quedamos nosotros tan limitados para poder comprenderla. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a llegar a esas profundidades y que ese conocimiento, Señor, no sea para tener títulos ni para mostrarlos y vanagloriarse, no, sino para que ese conocimiento dé fruto y fruto en abundancia en la congregación de los santos, amando al hermano, amando a la hermana, amando a los jóvenes, amando a los niños, valorando a los niños, sirviendo para que esos niños crezcan y conozcan de Dios
animando a los padres para que traigan a sus hijos adolescentes a la iglesia, animando a otro matrimonio, cuidando a los jóvenes para que no caigan en pecado, cuidando a los jóvenes para que no sean engañados por este mundo. Señor, mi Dios, muchas gracias, Padre. Te pedimos perdón si no estamos mirando a la iglesia como tú la ves, Señor, mi Dios. Gracias por todas estas enseñanzas que están renovando nuestra mente acerca de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, de la novia de Cristo, de la esposa de Cristo. Gracias por habernos hecho miembros por tu gracia de tu iglesia, Señor. Ayúdame, Padre amado, a mí, como hermano de esta congregación, a aprender a amar más a mis hermanos, a aprender más a entenderlos, comprenderlos, a ayudarlos, a saber recibir una ayuda, a saber recibir palabras de parte de ellos también, o una amonestación en amor. Gracias, Señor mi Dios, porque en esta congregación y en otra congregación donde tu palabra more en abundancia, Señor, podremos crecer en amor y en humildad, y dándote toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, Señor, y queremos demostrarte que te amamos, amando a nuestros hermanos los unos a los otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.